para efectos de nuestra materia y la intención que tengo con ustedes, pues vamos a ver, yo creo que hasta el capítulo, bueno, no, realmente todo lo podemos ver, pero en el curso de Core Tools vamos a revisar diseño de experimentos, ANOVAs, pero vamos a tratar de darle hoy hasta el capítulo 2 completito. Y, y bueno, cualquier cosa me van diciendo. Capítulo 1, estadísticos descriptivos y el análisis gráfico de los estadísticos descriptivos, que son cuestiones muy simples. Los estadísticos descriptivos y el análisis gráfico de estos, pues tienen diferentes connotaciones, ¿no? Primero, recordemos que los estadísticos descriptivos son son conceptos que vamos a estar tocando todo el tiempo en la materia de Core Tools y también en la vida profesional de ustedes. El día de mañana que estén en la planta, en algún puesto, pues siempre es importante que manejen este tipo de datos estadísticos para poder tomar decisiones. Usar gráficas y los estadísticos descriptivos para aprender más sobre los objetos, procesos, eventos, personas, etcétera. Distinguir entre los diferentes tipos de datos. Acuérdense que les he mencionado que hay datos discretos, hay datos continuos, hay de todo tipo de datos, ¿no? Elegir la representación visual, que es la gráfica que más se adapta a determinado enfoque. Muchas veces hemos querido presentar algún gráfico de barras cuando a lo mejor lo más conveniente sería un gráfico de pastel o quisiera presentar un gráfico no sé, de distribución de varianzas y a lo mejor con lo único que yo necesitaría hacer es un histograma, o sea, cosas tan simples que estoy casi seguro que con la falta de práctica o el no tener la habilidad todavía demandada para poder usar esta información, pues cometemos errores, ¿sí? Entonces vamos a tratar de ver la aplicación de cada dato y su gráfico que más le ayude. Elegir los estadísticos descriptivos más adecuados para resumir los diferentes aspectos de un conjunto de datos determinado como la tendencia central y la dispersión. ¿Se acuerdan que yo les comentaba en el curso cuáles son las medidas de tendencia central, cuáles son las medidas de dispersión? Por ahí creo que todavía, si mal no me equivoco, y ojalá y sí me esté equivocando, haya gente, más bien creo que todavía hay gente que no sabe diferenciar qué es una medida de tendencia central y qué es una medida de dispersión, ¿sí? Ahorita lo vamos a empezar a recordar. Si estoy yéndome desde muy atrás, díganmelo y me puedo adelantar un poquito. ¿Les parece bien que empecemos desde aquí, desde datos, tipos de datos, medidas de tendencia central y dispersión? ¿O lo ven muy, pues muy básico, desde donde quiero empezar? ¿Qué dicen ustedes? Creo que desde ahí está bien, profe. Sí, profe, por mí no hay problema. Sí, los demás están de acuerdo. Muy bien, pues vamos a darle. Entonces, tipos de datos, conceptos básicos. Fíjense, podemos recopilar datos de muchas formas, ¿ok? Datos de situaciones que todo mundo hemos llegado a tener en algún momento de nuestras vidas. Por ejemplo, podemos encontrar o podemos contar el número de vehículos que se pasan por una intersección, por un cruce, por un bulevar, la proporción de votantes que participan en las próximas elecciones del 6 de junio, el tiempo necesario para que un avión sea abordado en su totalidad y poder despegar. O sea, los datos existen toda la vida y que cada cuando
tengo que dormir ciertas horas, que cada cuándo tengo que hacer o tomarme mi medicamento por la cuestión de salud que traigo. O sea, acuérdense que nosotros como ingenieros, si no medimos lo que hacemos, no podemos mejorar jamás lo que nos pidan o nuestro objetivo de vida. O sea, no podemos andar en la vida como Juan por su casa, así de, pues si me toca la fortuna de que esté en el momento indicado, pues ya, me fue bien, como el burro que tocó la flauta. No, señores, o sea, sí hay gente que le pega así, pero es mínimo el porcentaje de personas que logran tener éxito sin hacer nada, muy, pero muy mínimo. Entonces, no pensemos que la divinidad o que la luz del Supremo de allá arriba nos va a iluminar y que nos va a ir bien en la vida. Al contrario, busquemos que nos vaya bien en la vida sacando información que sea relevante para mi toma de decisiones. ¿Sí? Entonces, eh, bueno, podemos recopilar datos acerca de nosotros mismos, por ejemplo, ¿no? Fecha de nacimiento, estatura, sexo, por mencionar algunos casos. En este cursito que les voy a dar de los viernes, que es un entrenador de calidad, de estadística, aprenderemos sobre los diferentes tipos de datos y cómo utilizarlos de manera efectiva. ¿Ok? Los datos son observaciones sobre una persona, sobre un objeto, sobre un proceso o sobre un evento. ¿Ok? Las personas usan datos todos los días para realizar cálculos, todos los malditos días de la vida. ¿Sí? Entonces, sin datos, nosotros no podemos llegar a tomar decisiones. Es lo que ustedes ahorita en la materia, pues están empezando como a volver a experimentar, ¿no? Sin datos no voy a poder decir, este es mi AMEF, este es mi APP, este es mi control plan, este es mi control mi capacidad de proceso. Vamos a pensar que tenemos una fábrica de galletas, ¿sí? de chocolate y que produce miles de galletas todos los días para cumplir los objetivos diarios de producción y asegurar la satisfacción del cliente. La gerente de la planta necesita saber exactamente lo que sucede en su fábrica, ¿ok? ¿Cómo puede ella dar seguimiento a los procesos de producción, empaque, envío de galletas, etcétera? O sea, ¿cómo una empresa puede crecer si ni siquiera mide qué tan rápido avanza o qué tan lento funciona su proceso? Entonces, esta gerente necesita recopilar datos sobre los procesos. ¿Qué tipos de datos estarán disponibles para ella? ¿Cómo puede ella describir los procesos de una manera significativa? O sea, estas dos preguntas quiero que aquí alguien me las conteste. O sea, imagínate que tú eres el dueño o la gerente o el gerente de esta fábrica y yo te pregunto, ¿qué datos necesitas conocer? Alguien que me quiere decir 3, 4 datos al azar. Producción de Perdón. La producción de la línea. Ajá, la producción de la línea, ¿qué más? el número de trabajadores por turno. Número de trabajadores por turno sería otro. ¿Qué más? A ver, piensen en datos que sean necesarios. Productos rechazados. Tiempo de producción. Productos rechazados, tiempo de producción. Exacto. Fíjense, estamos hablando de tiempo, cantidad, velocidad de la línea, habilidad del operador, tiempo entre falla de la máquina, espesor del batido de la mezcla, temperatura de los hornos, dan todos los datos que puede existir en un proceso. Entonces, miren, la estadística, pues es el arte y la ciencia de describir e interpretar y analizar los datos. En este recordatorio de lo que estamos hablando, pues vamos a hablar no nada más de qué es la media, qué es la desviación estándar,
cuál es la moda, sino de nada nos va a servir saber calcular una media si no podemos interpretar lo que la media significa. De nada te va a servir, ingeniero, saber calcular una desviación estándar si no sabes cómo interpretarlo en la vida real, qué es una desviación estándar. ¿Okay? Mira, por ejemplo, los datos nos ayudan a entender los procesos, los productos, las transacciones, los clientes, el comportamiento de una persona, nos ayudan a entender qué es lo que sucede como fenómeno, ¿no? La estadística nos brinda los conceptos y los métodos que necesitamos para entender a nuestros datos. Entonces, de esto nacen los estadísticos descriptivos, ¿ok? Cuando les hablan de estadística descriptiva, pues es qué tipo de descripción me da un dato. Entonces, tenemos datos categóricos, tenemos datos numéricos. Acuérdense, los categóricos, como les dije en clase, son aquellos que no podemos más que clasificar como dulce o salado, como frío o caliente, como negro o gris. Estamos clasificando, por eso se llaman categorías, categóricos. Y los datos numéricos pueden ser o continuos o de conteo. ¿Sí? ¿Qué es esto? Bueno, con tu licencia de conducir, los que tienen licencia de conducir, pueden encontrar una serie de información sobre alguien, que son datos categóricos. Ejemplo, el sexo que eres, hombre o mujer, si tienes alguna condición de un problema visual para si necesitas lentes o no necesitas lentes, tu tipo de sangre, O positivo, A negativo, o sea, esos datos que están en una licencia, ejemplo, son datos categóricos, porque dicen lo que tú como individuo tienes. ¿Sí? Mi licencia no se parece a la licencia de mi hermano, ¿no? Tan solo, porque yo soy más grande que él y ahí viene edad, ¿no? O el tiempo por el cual yo saqué mi licencia, 3 años, 5 años, 1 año, o sea, no se parecen. Entonces, son datos categóricos. Y bueno, clasifican a personas, objetos o eventos. Los datos numéricos, como les comenté, suelen ser continuos y proporcionan información más detallada y precisa. Estos datos son cantidades medidas para las cuales los valores fraccionados tienen un sentido. Por ejemplo, estas galletitas que se están viendo, o sea, la primera galleta pesa 60.2 gramos, la segunda galleta pesa 59.6 gramos, y así sucesivamente. Entonces, cada galleta tiene un peso específico distinto. Los datos continuos pueden tener cualquier valor numérico en un intervalo continuo. Los datos continuos son cantidades que se miden para las cuales los valores fraccionados tienen sentido. Acuérdense que en clase yo les he dicho que un dato continuo normalmente nace de la medición con un instrumento. Si tú agarras un vernier y mides la tapita de un refresco, yo te puedo asegurar que aunque tú digas, pues es la tapa estándar de un refresco de Coca-Cola de 600 mililitros, si tú agarras un vernier, ¿cómo se llama? Digital, sí, digital, vamos a empezar en digital, yo te puedo apostar a lo que quieras, que todas las tapitas tienen una diferencia en medición, ¿sí? Entonces, esa medición que nace de ese instrumento es un dato continuo, ¿sí? Si agarras una regla, si agarras un micrómetro, si agarras un termómetro, agárrate, por ejemplo, ahorita que estamos con lo de la pandemia, a cada lugar que vamos, supermercado, tienda departamental, lo que quieras, hay gente con un pinche termómetro y te dice la temperatura. Entonces, esos datos que se están registrando son datos continuos, ¿ok? Podemos pesar las galletas tomadas como muestra en la fábrica de chocolate.
El peso de una galleta puede ser cualquier valor positivo, incluyendo valores fraccionados, como 58.8 gramos o 71.5 gramos, ¿no? Por lo que el peso es un ejemplo de dato continuo. Otros ejemplos de datos continuos incluyen grosor de la galleta, el tiempo que se necesita en el horno para que la galleta se cocine, etcétera. Entonces, esos son datos continuos. Si tienen dudas o comentarios, luego pregúntenme. ¿Y alguien prendió su micrófono? ¿No? Bien. Los datos numéricos también pueden ser datos de conteo, no nada más medibles, sino que se contabilizan, ¿sí? Los datos de conteo son datos numéricos que solo pueden cuantificarse en números enteros, ¿ok? Por ejemplo, podríamos contar el número de niños en un hogar. También podríamos contar el número de chispas de chocolate que tiene cada galleta. Ya dependerá de nosotros y dependerá de nuestro proceso o del caso de estudio en el que estemos nosotros inmersos, qué tan conveniente sea contar, medir o clasificar la información, o las tres, ¿ok? O sea, piensen en la planta donde trabajan, las variables que existen, ¿todas se pueden medir? La respuesta es no. ¿Todas se pueden contar? La respuesta es no. ¿Todas se pueden clasificar? ¿Todas? O sea, todas universo. La respuesta también sea un no. Pero si hacemos un esfuerzo para contar algo, lo podemos hacer. Si hacemos un esfuerzo para medir algo, pues tenemos que tener el instrumento de medición que nos ayude a medirlo. Y si hacemos el esfuerzo para clasificarlo, claro que lo podemos clasificar, ¿no? Producto chico, mediano, grande, apto, no apto, no lo sé. Entonces, los datos de conteo son datos numéricos que solo pueden cuantificarse en números enteros. A ver. Entonces, podemos usar los conteos para resumir los datos categóricos. Por ejemplo, si categorizamos las galletas como rotas o no rotas, podemos contar cuántas galletas de cada categoría observamos. Otra palabra como conteo es frecuencia. Sí, pues la frecuencia que vas poniendo las rayitas de cada que tú te vas encontrando con una situación. Por ejemplo, si estamos en esta fábrica de galletas y tú eres el inspector de calidad de la línea, pues puede que uno de tus controles en esta fábrica sea, pues contabiliza las galletas enteras y las galletas rotas, ¿sí? Ah, pues aquí hay 2 galletas partidas y 8 galletas enteras. ¿Ok? Entonces, en algunos contextos usamos la terminología diferente para referirnos a los tipos de datos. Cuando hablamos de gráficos de control y hablamos de herramientas de calidad, para analizar los procesos nos referimos a los datos categóricos, ¿ok? Y de conteo como datos de atributo. Y nos referiremos a los datos continuos como datos variables, que es lo que siempre menciono en mis clases. De hecho, ahora que estamos viendo control estadístico, cuando yo les hablo de una variable, es porque la variable puede o es un dato continuo. Y un dato categórico es un dato atributivo o de atributo, un dato que se clasifica, ¿sale? Estos son los términos que se utilizan tradicionalmente para los análisis estadísticos. De hecho, Minitab, todas sus gráficas, todos sus análisis, cuando ustedes le estén picando, ojalá, en verdad, ojalá, espero que ya estén tratando de entender el Minitab por su propia cuenta, viendo tutoriales y todo para poder avanzar. Se van a dar cuenta que Minitab siempre te dice, ¿cuál es tu dato categórico? ¿Cuál es tu dato continuo? Variable. Entonces, los datos categóricos
de conteo son datos de atributo. Mi ejemplo de toda la vida. Hoy amanecí queriendo más a mi mujer que ayer. Es un pinche atributo. No sabemos realmente cómo medirlo. Esta Pepsi que me estoy tomando, la siento tibia. Me gustaría que estuviera más fría. Es un atributo. Dio frío, caliente, me sabe más dulce que otras ocasiones. Es un atributo. ¿Sí? Y un dato continuo son datos que se pueden medir. Pepsi que me estoy tomando, si le pongo un termómetro, va a decir cuál es su temperatura. Si le hago la prueba de, no sé, de espesor o de gasificado, seguramente hay un pinche aparato que mide el nivel de gas que tiene esta botellita. Entonces, dependiendo de lo que queramos conocer, tendríamos que adaptar un montón de cosas en el proceso para poder extraer la información que nos va a ser relevante. Bien, ¿dudas hasta aquí? No, profe. Entonces, echemos un vistazo más de cerca a la diferencia entre datos continuos, datos categóricos y numéricos. Su licencia de conducir proporciona varios tipos de datos. Algunos de los datos son categóricos, otros son numéricos. Los datos categóricos incluyen color de sus ojos, el sexo, el conductor, y aquí los datos numéricos incluyen estatura y la fecha de nacimiento. ¿Ok? Echemos un vistazo a la diferencia entre los tipos de datos en otra situación. Consideremos una gerente de aseguramiento de calidad de una empresa que produce detergentes. ¿Vale? La gerente evalúa las quejas de los clientes con respecto a la línea de detergente líquido seguro para ropa de color producido para la empresa. Consideremos los diferentes tipos de datos que ella utiliza para evaluar las quejas de los clientes y mejorar el producto de su empresa. Entonces, tenemos gerente de producción, una gerente que trabaja en una fábrica de detergentes, y aquí viene una preguntita para ver si todos estamos en el mismo. ¿Qué tipo de dato es clase de queja? A ver, señores, ahí tenemos la información. La fecha, el 24 de abril del 2005, el cliente se quejó por el empaque. El 24 de abril del 2005 tuvo una queja de otro tipo. El 26 de abril del 2005 se volvieron a quejar del empaque. Ahí está la recogida de datos de alguien, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Qué tipo de datos es clase de queja? ¿Categórico, continuo o de conteo? La A. Todo el mundo dice que La la A. A, categórico. A ver si es cierto. Es una pequeña test. Correcto. La clase de queja es una variable categórica porque clasifica el tipo de queja que el cliente está haciendo de las 4 categorías o N categorías que hay. Entonces, ahora otro. El número de quejas relacionadas con el empaque que se reciben cada semana, una variable continua de conteo categórica. ¿Es variable continua de conteo o categórica? Repito. De conteo. De conteo, seguro. El número de quejas relacionadas con el empaque. ¿Todos están de acuerdo? Sí, Conteo. sí, profe. Conteo. Correcto. Es una variable de conteo. Y no por último, ¿qué tipo de datos podría utilizarse para describir las medidas de fuerza? ¿Okay? Continuo. Continuo. Porque trae fracciones decimales, porque trae datos que se pudieron medir con un instrumento. ¿Okay? Muy bien. Entonces, de manera de resumen, los datos son observaciones sobre una persona, objeto, proceso o evento. Son datos numéricos. Perdón. Son datos, en su timer.
Datos numéricos, pues son los datos de conteo, son datos numéricos que solo pueden cuantificarse en números enteros, y los datos continuos son cantidades medidas para las cuales los valores fraccionados tienen sentido. Y los datos categóricos clasifican a personas, objetos, eventos, situaciones, etc. Estadísticos descriptivos y análisis gráfico. Vamos a hacer un pequeño examencillo. Una vez que comience el quiz, deberá contestar cada pregunta en orden. Ustedes ya me van diciendo las respuestas. Se toman muestras de un material sintético de un proceso de fabricación de textiles. Cada muestra se mide, se infecciona, en busca de dos tipos de defectos superficiales. Los resultados se muestran en la hoja de trabajo. ¿Qué tipo de datos contiene la columna defecto? ¿El defecto qué es? La columna que dice defecto. Son categóricos. Categóricos. Categóricos, totalmente. Correcto. Clasifican defectos en 4 categorías. Tirón, rasgadura, ambos sonidos. Muy bien. Ahora, el centro de llamadas de un proveedor de Internet monitorea el número de llamadas que son dirigidas a los departamentos de venta, servicio cada día. ¿Qué tipo de dato contiene las columnas ventas y servicio? De conteo. Sí, conteo. De conteo. Conteo. Correcto. Datos que se contabilizaron. Tantas personas o tantas ventas hubo tal fecha, tantos servicios se hicieron tal fecha. ¿Vale? ¿Qué tipo de datos contiene la columna pesos? Cuando hablamos de clientes en una base de datos, se les puede cobrar cualquier valor desde 1 centavo hasta N centavos. Continúa. Continuos. Fíjense que esto, a pesar de que parece muy estúpido y muy simple, a la hora de que ustedes ven los datos en el Excel o en la línea base de lo que van a analizar con control estadístico, a veces no saben, oye, pues le doy tratamiento de qué forma, continuo, discreto, categórico, y bueno, vale la pena recordar. La proporción de la base de datos que se muestra en esta hoja de trabajo registra el número de días completos, si los hubiera, que una cuenta permanece vencida. No se consideran los días parciales. ¿Qué tipo de dato contiene la columna días de demora? Conteo. Conteo. Correcto. Muy bien. Se realizó un experimento para estudiar el efecto que tiene la temperatura del agua y el tipo de fragancia en la efectividad de limpieza de un detergente doméstico. La tabla anterior muestra los resultados del experimento. ¿Qué tipo de datos contiene la columna temperatura? Continuos. Vientos. Vientos. Pregunta 7. ¿Qué tipo de datos contiene la columna fragancia? Categóricos. No sé, con esto vamos a salir bien vivos de datos. Penúltima pregunta. ¿Qué tipo de dato contiene la columna mancha removida? A ver. Categóricos. De conteo, ¿no? A ver, señores, pónganse de acuerdo. Es de conteo. De conteo. ¿Alguien más dice que es de conteo? Ninguna de las anteriores. No, ya empezamos a chafiar. Le voy a hacer caso a quien dijo de conteo. ¿Sí? Y quien dijo categórico no está defendiendo su postura. Conteo. Es incorrecto.
porque no estamos contando cuántas manchas se removieron. Estamos categorizando si se removió o no se removió la mancha. Esa respuesta fue incorrecta. Los datos mancha removida son categóricos. Quien dijo categóricos tuvo que haber defendido. No, pero es categórico. Esto por esto. Clasifican los resultados de dos categorías, sí o no. O sea, la categoría sí es sí se removió. La categoría no es no se removió. Los datos de conteo pueden cuantificarse en números enteros. Si hubiera otra columna a la izquierda que dijera cuántas veces sí se removió la mancha, entonces ese sería de conteo. ¿Cuántas veces no se removió la mancha? Entonces ese sería de conteo. De hecho, un tip, todo dato que sea texto, que tenga cualquier letra del alfabeto, es un dato categórico, ¿sí? De hecho, Minitab siempre te va a identificar esos datos como columna texto, va a tener una letra T al inicio, porque es un texto. ¿Sale? Aguas. Sacaron 86, 6 buenas de 7. Muy bien, seguimos. Uso de gráficos para analizar datos. Esto viene más interesante. Entonces, en esta misma fábrica de chocolates se recopilan distintos datos de los distintos procesos. Los datos podrían ser una lista del número de chispas en una muestra de galletas o una tabla de tiempos de horneado en una muestra de lotes. ¿Cómo puede la gerente de la planta entender los datos que recopila? No sé si se acuerdan que cuando estudiaron control estadístico del proceso, con el maestro que les haya dado, les debió de haber explicado lo que es la primera de las 7 herramientas de calidad. Esa primera herramienta se llama hoja de recolección de datos. Así como está el Ishikawa, el Pareto, el dispersión, el histograma, esas son las herramientas de calidad. Hay una herramienta que se llama hoja de recolección de datos. Si yo te preguntara ahorita, oye, quisiera que me recopiles los datos relevantes de, bueno, hay muchas mujeres aquí, a lo mejor no a todos les gusta o a todas les gusta el fútbol, pero el fin de semana es el repechaje y van a competir ahí los últimos equipos para pasar a la liguilla. Si yo te dijera, recopílame los datos relevantes entre el juego de León contra quién juega, ¿contra quién va León? ¿Toluca? Toluca, profe. Toluca. Recopílenme los datos interesantes de León Toluca. A ver, ¿qué datos recopilarías del encuentro? Número de faltas cometidas. O posteriores a él. Goles. Goles, el más simple, ¿no? ¿Cuántos del goles balón. metió los Diablos? ¿Cuántos goles metió la Fiera? ¿Qué más? Partidos El ganados. número de faltas. Jugadores Categóricos. amonestados con tarjetas. Ojo, partidos ganados no lo recopilas del juego León-Toluca. Eso lo recopilas de la historia del torneo. En categóricos pueden entrar los jugadores, profe. ¿El nombre de los jugadores o los jugadores? Ajá, nombre de los jugadores, número de la casaca, pases acertados, pases fallados, tiros a puerta, tarjetas recibidas, posesión de balón. Fíjense cómo esto que estoy mencionando, cada que hay un encuentro deportivo, aparece la tabla de resumen. 67% posesión de balón del equipo local. Y el resto, el equipo visitante. Faltas cometidas. O sea, es porque hay alguien o hay un sistema. Ahorita ya, hoy en día, el mundo ya tiene muchas cuestiones automatizadas que nos recopilan los datos de manera automática. Pero anteriormente tenías un chingo de gente sacando información. Tantos pases acertados, tantos pases rechazados, tantos bla, bla, bla. Entonces, datos.
cuando ustedes estén en la planta, cuando ustedes estén trabajando y cualquier puesto que estén, sean practicantes, sean jefes, sean líderes de producción, lo que sea, señores ingenieros, si no se acostumbran a sacar datos, los van a mandar a la chingada del trabajo en donde estén, perdón por lo del trabajo. Datos. Entonces, una de las mejores maneras de entender un proceso es graficándolo. ¿Okay? Los datos que se describen en el proceso, por ejemplo, una larga lista de números normalmente no es práctica para comunicar información, mientras que las gráficas nos permiten aprender rápidamente la naturaleza de un proceso. Y ahí tenemos el peso de las galletitas, peso en gramos, histograma de peso en gramos. ¿Qué me quiere decir este histograma? A ver quién me dice. ¿Qué se ve ahí, en esa barra, en esas barras? Pues se observa que el peso ronda entre los 60 y los 60.4, la mayoría. Ronda. No ronda. Y la mayoría pudiera ser. Ese es uno de los problemas, no sabemos a veces también comunicar de manera efectiva lo que estamos tratando de ver. Lo que yo veo en esta gráfica es que hay más galletas que pesan 60 gramos. Que la galleta, más bien que el peso de las galletas promedio es de 60. Fíjate cómo lo estoy viendo. Porque hay más galletas, tan solo vean en la gráfica. El intervalo, porque hay intervalos de confianza. La que tiene 60 y 60.4 es el primer y el segundo lugar, lo cual quiere decir que de la muestra que obtuvimos o del muestreo que elegimos del proceso, mis galletas se andan comportando así en cuanto a su peso. ¿Vale? Las gráficas demuestran que realmente una imagen vale más que 1000 palabras. Cuando leemos los anuncios clasificados en el periódico de autos, por ejemplo, todos pueden parecernos similares. Sin embargo, cuando se agregan imágenes, podemos ver que hay coches que nos pueden llamar más la atención que otros, visual, gráfico. Entonces, mostrar datos en una gráfica tiene el mismo efecto. Una gráfica muestra las tendencias y los patrones y distribuciones que una tabla de datos sin procesar puede no haber revelado. De hecho, en ingeniería, chavos, es bien común que siempre nosotros como ingenieros acudamos a gráficas para entender de manera rápida lo que está pasando en el proceso. Entonces, tenemos una gráfica de cajas, pues ya la conocen. Tenemos gráfica de puntos, gráfica de valores individuales y histogramas. Estos son algunos, ¿no? Entonces, en resumen, las gráficas son esenciales para entender los datos que recopilamos. Una gráfica es más explícita que una larga lista numérica. Existen muchos tipos de datos de gráficos que nos ayudan a entender los diferentes aspectos de nuestros datos. Estadísticos, gráficos de barras y diagramas de Pareto. Son muy socorridos en nuestra carrera. Ahora vamos a hablar de hospitales, ¿cierto? Se desea comparar el número de procedimientos cosméticos electivos, no quirúrgicos, que realizan en el Upstate Medical Center y en el Country General Hospital. 4 procedimientos se realizan de manera rutinaria en los 2 centros. ¿Cómo puede el administrador comparar la frecuencia de esos procedimientos? Ok, piensen. ¿Cómo puede el administrador comparar la frecuencia de los procedimientos? De lo que estamos tratando de explicar.
Son procesos rutinarios, ¿no? Imagínense. Un procedimiento rutinario en los dos hospitales. El dueño del Country General es un güey y el del Upstate Medical es otro güey. O sea, y un administrador es el que se encarga de los procesos de ambos hospitales. ¿Cómo se pudiera comparar la frecuencia de estos procedimientos? A ver. Pero cualquier proceso, profe. Sí, o sea, no nos habla de un proceso particular, o sea, un procedimiento cosmético, electivo y no quirúrgico. Entonces, me imagino que puede ser número de pacientes atendidos. Ese puede ser uno, otro. Pueden ser habitaciones, o sea, consultorios ocupados y desocupados. Exactamente. ¿Cuál Fíjate. método se utiliza más? ¿Perdón? ¿O cuál se utiliza más de los tipos de métodos que hay? No sé, algo así. Ajá, cada cuándo o cada cuánto tiempo llega un cliente a un hospital. ¿Se puede segmentar la calidad de la atención, profe? También. O sea, de hecho, fíjate que me gusta mucho dar a mí estas materias numéricas de estadística porque neta, tú interpretas la información como mejor te convenga. Al cliente, si utilizas la estadística a tu favor, al cliente lo puedes enamorar o lo puedes decepcionar. Es como cuando le dices, es como el famosísimo dicho de, ¿está el vaso medio lleno o medio vacío? La neta es lo mismo. ¿Tengo un vaso medio lleno o tengo un vaso medio vacío? Es exactamente lo mismo, pero la forma en cómo lo dices es como enamoras. ¿Ok? Y nos vamos a ir dando cuenta de esto. Por eso es que los gerentes de calidad o la gente que trabaja en calidad y que siempre tiene como el poder de decirle las cosas al cliente con números, pues si eres hábil, si eres colmilludo, te vas a tener a la gente en la bolsa, porque vas a decirle lo que quiere escuchar sin que tú mientas. Fíjate, si queremos visualizar los conteos de varias categorías, una gráfica de barras resulta útil como esta. Por ejemplo, gente que se hizo el Botox en el Country General, gente que hizo el Botox en el Upstate Medical. Va ganando el Upstate Medical más así. Chingo de gente prefiere el Upstate Medical para hacerse Botox. Gente que se aplicó colágeno en un hospital y en otro. Estamos viendo los procedimientos. ¿Cuántos procedimientos hizo cada quien? El tipo de procedimiento se muestra en el eje horizontal, ¿sí? La frecuencia de cada procedimiento se muestra en el eje vertical. Por ejemplo, el número de inyecciones de Botox realizadas en el Country fue de 23, mientras que en el Upstate fue de 47. Entonces, siempre el gráfico de barras se debe de ver así. Puesto que la altura de la barra indica el conteo, ¿ok? Por ejemplo, en el Upstate Medical, las inyecciones de Botox son claramente el procedimiento que más se realiza. En los peelings químicos son los que menos comunes. O sea, casi nadie prefiere irse a hacer el peeling ahí y prefieren irse al Country General Hospital. Entonces, la gráfica de barras hace que sea fácil detectar quién es quién, ¿no? En los procedimientos. La frecuencia de los diversos procesos muestra una dispersión más uniforme en el Country que en el Upstate Medical. Aquí ya estamos hablando de dispersión. Cuando hablo de dispersión, hablo de qué tan alejados, qué tan distantes se ve la información entre procedimientos. En pocas palabras, las medidas de tendencia central es media, moda, ¿cuál me falta? Mediana. Exacto, mediana. Media, moda y mediana. Esas son las medidas de tendencia central.
La media, ya sabemos que es el promedio de los datos. La moda, pues es el dato que más se repite en un conjunto de información. Y la mediana es el dato que está justo en el centro de la distribución más chica, desde el punto más chico hasta el punto más largo de los datos recopilados. Y cuando hablamos de medidas de dispersión, hablamos de desviación estándar y de varianza. ¿Ok? Entonces aquí dice que la frecuencia de los diversos procesos muestra una dispersión más uniforme en el country general. ¿Están de acuerdo? Botox, peeling, colágeno y ¿qué dice? No sé eso. Es más constante en el country y en el medical, upstate, tiene una dispersión muy bárbara. Mucho Botox, cero peeling, alguno que otro procedimiento 3, colágeno se parece al otro. O sea, así totalmente disperso. ¿Okay? Y luego, en muchos casos queremos ver qué categoría es más o menos frecuente. Para eso, pues sabemos que el Pareto es un ideal gráfico. El diagrama de Pareto es una gráfica de barras con las barras ordenadas de manera decreciente, o la más frecuente hacia la menos frecuente, y se utiliza para identificar la mayor oportunidad de mejoras. Es decir, en este diagrama de Pareto, del Upstate Medical, dice que el Botox es la cirugía que más pide la gente en ese hospital, seguido de una dermabrasión. ¿Okay? Ahora, ¿para qué me serviría un gráfico de Pareto en este ejemplito tan tonto? ¿Qué tiene que ver esa ojiva? Esa ojiva de ahí, de esa línea roja, es que perfecto. Nadie. No manchen. Puede ser como la meta. La meta. A ver, más específico. ¿Qué pregunto? No le entendí. Ahí te va, repito la pregunta. Tú eres ingeniero y eres el administrador de ese hospital. Y tu gente administrativa, te muestra esta gráfica. Tú dices, se ve chingona, azul, rojo, qué bonito. ¿Qué te dice esta gráfica? Pues en sí es la frecuencia, ¿no, profe? Sí, pero trata de ver más allá de lo que tus ojos ven. O sea, sí, aquí me dice que el Botox está, o sea, en un determinado tiempo, vamos a pensar que esto sea un mes de trabajo. En un mes tuvimos casi las 50 intervenciones de Botox, porque estamos abajo del 50 en cuanto a conteo. Pero eso implica que estoy arriba del casi el 50% de trabajos atendidos en mi hospital. O sea, casi el 50% de lo que mi hospital recibe de ingresos hace relación al Botox. ¿Ok? Porque acá se ve, el lado izquierdo. Este puntito rojo está en el mero centro de la línea de la barra de Botox. Si yo lo trazo hacia la izquierda, hacia la derecha, donde dice porcentaje, te fijas que hay entre el 40 y el 60. Ok. ¿Qué quiere decir eso?
que el 50% de los ingresos del Upstate Medical proviene de las cirugías de la gente que se aplica Botox. O sea, tú como gerente o como director del hospital debes de entender estas gráficas. Yo te diría, oye, entonces el peeling, pues el peeling, tengo en todo un mes hubo muy poquísima gente que se hizo peeling, menos de 10 personas se hicieron peeling. ¿Sabes qué? Déjame crear una estrategia para que el peeling o lo desaparezco porque me está costando tener maquinaria, equipo, especialistas para este jale y no está siendo remunerado. Lo desaparezco de mi hospital y creo otro tipo de servicios, o le hago más promoción al peeling para que empiece a subir. O sea, tomas decisiones con gráficos. No, yo no Profe, quiero. Sí, dime. pero es que entonces, ¿qué representa la línea roja? O sea, porque o sea, ese análisis creo que lo podríamos haber hecho nada más con los gráficos, pero en sí, la línea roja, ¿qué te dice? Es Muchísimo. una tendencia. No, Es la es una oportunidad de mejora, ¿no, profe? Exacto, es la oportunidad de mejora. La línea roja es una ojiva de frecuencias. O sea, la ojiva de frecuencias, ¿qué me dice? Me dice el porcentaje que representa la frecuencia de cada categoría. Y la suma de todas las frecuencias me da el 100%. Por eso, mientras por el lado de inferior se grafica de mayor frecuencia a menor frecuencia las categorías, por el lado superior me grafica porcentualmente lo que implica. En pocas palabras, acuérdate que el Pareto me dice, el Pareto es el 80-20. ¿El 80-20 qué significaba? ¿Quién me quiere recordar eso? El 80% de los problemas Ajá. Con no recuerdo, pero, o sea, va por ahí, pero no me acuerdo cómo era el contexto. A ver, ¿alguien más que se acuerde? Algo de con el 20% de esfuerzo, De los 80% muchos de mejora, niveles algo se así. pueden atacar los focos vitales, ¿no, profe? Sí. O sea, por ejemplo, aquí no es un problema. Aquí a lo mejor pues algo benéfico. Pero el 80-20 dice que tú atacas el 20% de las condiciones actuales del hospital, resuelves el 80% de los problemas. O viceversa. ¿Sí? Ahorita, con este ejemplito tan simple, podemos empezar a entender hacia dónde va el análisis estadístico. O sea, no sé si contesté la pregunta de quien me dijo que para qué sirve la línea roja. Sin la línea roja, únicamente tendrías una gráfica de barras ordenada, de mayor a menor. Pero el Pareto es 2 gráficas en una. ¿Qué porcentaje representa cada barra? Por ejemplo, esta barra que dice dermabrasión, si tú trazas una línea imaginaria, no sé si se ve mi puntero, mi mouse, si tú trazas una línea imaginaria hacia la derecha, está arribita del 30%, ¿sí? Entre el 20 y el 40%. Entonces quiere decir que el 30% aproximadamente de los datos totales hacen referencia a la dermabrasión, pero que si sumas ese 30 con el primero que es casi 50, la suma de ambos, mira, este es el puntito rojo, me da el 80% de la información. O sea, yo podría entender como gerente del hospital que el 80% de mis ingresos, de las ventas recibidas, se las lleva Botox y dermabrasión. Entonces, ahí ya me puede servir como toma de decisiones. En la adquisición de tu Botox y de tu dermabrasión, te doy un 5% de descuento si te aplicas colágeno conmigo. Entonces estás haciendo que la gente se enganche contigo y digas, oye, pues si me voy a aplicar el Botox,
traigo más lanita, me hacen un descuento de colágeno, pues lo pago. Y yo como administrador estaría haciendo que colágeno empiece a tener mayores ventas, sacrificando un poquito de la utilidad. Para eso sirve una gráfica de estas. La puedes desmenuzar como cuantas veces quieras para tomar decisiones interesantes. No sé si quede claro. De hecho, se utiliza mucho en inventarios y almacenes, ¿no, profe? Así es, para el ABC de los inventarios, ¿cuál es el obsoleto? ¿Qué material es el más costoso y el que menos se mueve? ¿Qué material es el menos costoso, pero que más pinche espacio me tiene ocupando en el almacén? ¿Eh? Entonces, ojo, pues los diagramas de Pareto son especialmente útiles para los datos que se clasifican, quejas o defectos. A modo de ejemplo, observe este diagrama de Pareto de defectos. La parte G tiene más defectos que ninguna otra parte. Mediante la identificación de las categorías que se representan, la mayoría de los defectos, un diagrama de Pareto nos puede ayudar a identificar áreas de oportunidad para mejorar, como el ejemplo que ahorita decía el compañero de los almacenes. Imagínate que esto en vez de que sea defecto, sea el material G, el material F, el material C, el material B y el material A, y una subcategoría que son otros. Pues aquí me dice el diagrama que el material G me está ocupando casi el 30% de mi capacidad de mi almacén. Y ya si esto le puedes agregar que el costo del material G es tanto, pues echar números, así, cabrón, el 30% de mi área de almacenaje se la está llevando el producto G, y el producto G es el que menos muevo, no, pues tomo decisiones. ¿Okay? No sé si esto te haga sentido. A ver, analice aquí la línea roja. ¿Cómo, perdón? Que si puede aquí analizar la línea roja. O sea, pero Claro. ahora con defectos en vez de ganancias. Claro que sí, por supuesto. Por ejemplo, la línea roja. La línea roja aquí me dice, si yo ataco el 30% de mi problema, que es la línea G, ¿por qué el 30%? Porque este puntito, abajo del 40, estoy suponiendo que es un 30. Si yo ataco el 30% de mis problemas, resuelvo el 70% de todo mi total. No sé si me explique. De hecho, miren, vámonos a Minita. Voy a abrir un archivo. Ay, computadora.
Agarrar, ¿cuál fue el último ejemplo que estábamos viendo en la clase? ¿Perdón? Fue uno de su empresa, profe, de piel que se gastaba, algo así. De los desperdicios, profe, que Ya, presentó. exacto, los desperdicios de piel. Déjame agarrar información de ahí. Está aquí en el chat, ¿no? Ejercicio práctico con tools. Ese está. Bueno, no se me desesperen. Es que de tanto clic que se están abriendo libros. Ok, voy a compartir pantalla nuevamente. Voy a agarrar esos datos del ejercicio del lunes. Vamos a hacer un pareto. ¿Sí se ve? Sí, profe. ¿Se logra ver? ¿Se ve en Excel, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Voy a agarrar todos los valores, la hoja de Excel, los copio, los voy a pegar, libro de mí. Se están pegando.
Y voy a hacer un diagrama de Pareto. Pero ¿cómo lo hago? A ver, ¿qué quieres ver en el Pareto? Si tengo modelo, categoría, consumo real, tamaño promedio de las hojas, piel artículo, piel color, piezas por lote. Ay, güey, ¿qué hago? A ver, pues, para empezar vamos a ver dónde está el diagrama de Pareto. Casi siempre, todo lo que son gráficos, hay un menú que se llama gráfica en Minitab. Y aquí viene la mayoría de los gráficos que podemos utilizar para explicar las estadísticas descriptivas. Si mal no recuerdo, en el menú gráfico está diagrama de Pareto. Gráfica. No, pues me equivoqué. Está en estadísticas, herramientas de calidad, diagrama de Pareto. Aquí está. Herramientas de calidad, estadísticas, diagrama de Pareto. Y le voy a decir a Minitab, me dice, ¿cuáles son los defectos o datos de atributo? Fíjate, ya te lo está diciendo. ¿Atributo o defecto? Aquí no te está pidiendo variable. Está pidiendo un atributo. Ah, pues a ver, vamos a ver. Vamos a ponerle el modelo. ¿No? El modelo. Es el modelo. Y las frecuencias significa la cantidad que hay de ese modelo en cuanto a, no sé, vamos a ponerle desperdicio. Vamos a ver qué modelo es el que más desperdicia. ¿Así? Eso es lo que voy a ver aquí. Le doy a aceptar. Miren, Minitab automáticamente me hizo un diagrama de Pareto, en donde me dice, de todos los modelos que hay en tu base de datos, la Stretta Bach es la que más desperdicia. ¿Por qué? ¿Porque es la barra más grande? Sí. Oye, pero ¿cuánto desperdicia la Stretta Bach? Ah, pues aquí está, mira, con que tú te posiciones, bueno, déjame tratar de hacer la escala que aquí dice. Porcentaje, 15%. El 15% del desperdicio total de esa muestra que seleccionaste, alguien que me preguntó ahorita que cómo explicaría esa gráfica ojiva en cuestión a defectos, aquí te lo explico. El 15% del total del desperdicio de ese lote que muestreaste lo tiene la Stretta. Este es el primer dato. Enseguida sigue el accordion Bach. O sea, entre la Stretta y el accordion Bach se llevan el 25% del desperdicio de la piel. O sea, esas dos pinches bolsas, Stretta Bach y accordion Bach, juntas me desperdician el 25% de lo que muestré. Entonces, ¿cómo ataco? ¿Para qué me sirve este diagrama? Pues bien simple. A ver, ingenieros, pónganme la atención a la Stretta y al accordion Bach. ¿Qué está pasando en el proceso? ¿Cómo lo están cortando? ¿Quién sacó los consumos? ¿Están bien calculados? ¿El operador que los cortó es el mero bueno o eso se lo dimos a un güey que no sabe cortar? La piel venía muy jodida. Para eso sirve el Pareto, porque el 80-20. Aquí estoy haciendo que el 25%, ya no es 80, ahora es el 25% de mis problemas se resuelven, el 25%, el 25% de mis, ¿cómo se llama?, categorías, resolverían el 75% de mis problemas. ¿Sí me explico? Si yo ataco estos dos pinches bolsas,
resuelvo el 75% de mi problema. No sé si me explique. ¿Sí o no? Profe, Sí, pero Ahí está, este es un Pareto. Podemos hacer otro. Acuérdense, control E. Con el control E me voy al mismo análisis y aquí ya le puedo mover. Ahora, en vez de que me muestres los modelos, muéstrame la piel. A ver, quiero que me digas la piel artículo, diferentes tipos de piel. De los diferentes tipos de piel, muéstrame, ahora en vez de desperdicio, que me diga, no sé, ¿qué les gusta? El tamaño de las hojas promedio. Ahí está, muy simple. De hecho, va a ser un Pareto muy sin chiste. Ahí está. ¿Qué me dice? Que la piel llamada delano tiene el 61% de, o sea, aquí estoy comparando el tamaño promedio de la hoja versus el artículo. ¿Qué me está tratando de decir aquí? Pues en primer lugar, de la muestra que elegí para hacer mi análisis, casualmente eran más productos que se cortaron de que el delano. Pero si te fijas, hay paretos que no tienen sentido como este. Aquí, ¿qué sentido tendría verificar el tamaño promedio de la hoja según el tipo de piel? Pues no tiene sentido. No tiene sentido que el pareto se ve súper raro. Virginia, Tornado, Maletín, Vegas, otro, están casi iguales. Tendría sentido si le digo, a ver, ¿qué piel es la que más desperdicio tiene? Pues agarro en frecuencia, desperdicio. Tipo de piel, desperdicio. Ahora sí, mira, la piel del ano sigue siendo la que más, el 57.6% de lo desperdiciado es gracias a que la piel del ano está siendo presente. Y después sigue la piel de Dixie, después sigue la piel Maletín, después sigue la piel Virginia, después sigue la piel Tornado y al final las demás. ¿Sí? Entonces, si yo como ingeniero o líder de corte le digo a los cortadores, a ver, cabrones, vamos a poner atención en la piel del ano, yo resolvería el 57% de los problemas que tiene la empresa. Pero si no mido, ¿cómo quiero resolverlo? ¿Va? No sé si quedó claro ya esto, creo que ya me entretuve mucho en el tema de las paredes. Muy bien. Seguimos con el entrenador. Bien. Ya. ¿Cuál de estas gráficas es un diagrama de Pareto? A o B. El A. ¿El A? el A. Correcto. ¿Por qué? Porque el Pareto siempre se ordena, de mayor a menor o de menor a mayor, pero siempre debe ir ordenado. Las gráficas de barras muestran la frecuencia de cada categoría. Diagramas de Pareto muestran las categorías ordenadamente, creciente de frecuencia. Las empresas suelen recopilar datos sobre las quejas de los clientes. Por ejemplo, el gerente regional de un servicio de telefonía móvil desea examinar la frecuencia relativa de diferentes tipos de quejas en 3 regiones de servicio. Las quejas se clasifican en una de 4 categorías: teléfono defectuoso, factura incorrecta, conexión interrumpida y servicio no disponible. Son las quejas que están en cuestión. Vemos la gráfica de barras de estos datos. La región este, la región centro y la región oeste.
Sin embargo, hay más quejas para la región oeste, perdón, en general. Es difícil saber si el porcentaje de quejas asociadas a conexiones interrumpidas es mayor en el este que en las otras. Una solución consiste en generar la gráfica de barras usando una escala de porcentaje en lugar de una escala de conteo. Chequen. Tenemos porcentaje en el eje X, quejas. Los colores, centro y oeste. Pues todas se ven similares, ¿estamos de acuerdo? Pero hay una forma más fácil de verlo. ¿Sí o no es mucho mejor verlo en pastel, en gráfica circular, que verlo en gráfica de barras? Así dices, pues entre la este y la centro se parecen. La oeste pues tiene más amplitud en cuanto a su barra. Pero si te lo presentan en una gráfica de pastel, te das muchísimo más cuenta de las problemas. Por ejemplo, aquí, en la región este, tiene un chingo de problemas relacionados a facturación. Tiene un número menor de problemas relacionados al tipo de teléfono. ¿Sí? Y si a eso le pones etiquetas de datos, pues más fácil. Mira, la conexión en el este es 23.3%, en el oeste 22.7% y en el centro 19.4%. Entonces las gráficas de pastel suelen ayudar más cuando tenemos un montón de subcategorías de ciertas subcategorías, más bien categorías, podemos mostrar muchas subcategorías con etiquetas de datos. El gerente del centro de llamadas puede recopilar datos y mostrar en una gráfica de pastel para visualizar la proporción de clientes que llaman para formular cada queja. Como podemos ver en las gráficas de pastel, la mayoría de las quejas en cada región está relacionada con las facturas incorrectas. Y es correcto. Todas las regiones, su foco es factura. La facturación es la más recurrente en este centro telefónico. ¿Cuál gráfica es más adecuada para examinar la proporción de los datos de los procedimientos realizados? Proporción de los procedimientos realizados. ¿Cuál creen que sea más adecuada? Pastel. ¿El? Sí, la circular, profesor. Correcto, muy bien. Resumen. Las gráficas de pastel muestran la proporción de cada categoría. Las gráficas, con respecto de todo. Y las gráficas de pastel muestran datos categóricos. Ahora vamos a ver, ¿cómo se llama? Gráficos para analizar datos continuos, un poquito más datos continuos. Volvemos a las galletas. ¿Cuáles son los valores más bajos y los valores más altos? ¿Ocurren los valores bajos con mayor frecuencia que los valores altos? ¿En qué rango se encuentra la mayoría de los pesos? En otras palabras, ¿cómo es la distribución de los pesos? Estas preguntas son sobre datos numéricos. Entonces, si yo tengo, hablamos de las regiones este, oeste y bla, bla, bla. Pero ahora, en el tema de las galletas, del peso de cada galleta, vemos una gráfica similar que está diseñada especialmente para mostrar datos numéricos. En este caso, pues es el histograma. Un histograma no es lo mismo que una gráfica de barras. Primer error que cometen ustedes. A la gráfica de barras le llaman histograma. No, una gráfica de barras simplemente es una pinche barra que contabiliza la frecuencia. Un histograma, ¿no? Un histograma sí está con respecto a la frecuencia que tiene, que están ordenados con respecto a cómo van sucediendo las cosas. Miren,
El eje horizontal de un histograma representa la escala de los datos. Ahí está. Cada barra representa la frecuencia de los valores de los datos que ocurren en cada intervalo. Por ejemplo, esta barra tiene una altura de 12 unidades. Porque hay 12 galletas que pesan entre 59.8 y 60.2. Esta barra, la otra, la que está ahorita seleccionándose, tiene una altura de 4 unidades. Porque hay 4 galletas que pesan entre 60.6 y 61 gramos. A diferencia de un gráfico de barras a un histograma. Un histograma trae intervalos. 60.6, 61. 59.8, 60.2. Y hay diferentes tipos de histogramas, el unimodal, el bimodal, el simétrico y el asimétrico a la derecha, asimétrico a la izquierda. Entonces, es unimodal con un pico, es bimodal con 2 picos. La gráfica puede ser simétrica o asimétrica. Creo que lo vieron en Felicidad 1. ¿Vale? Ahí se ve. Bien. Echemos un vistazo más de cerca a la simetría y la asimetría. Un histograma puede usar para evaluar si los datos son simétricos, si un lado del histograma está cerca de ser una imagen idéntico al otro. Esta gráfica muestra que los datos son bastante simétricos. ¿Por qué? Porque se ve que la cola izquierda del histograma es muy, pero muy parecida a la cola derecha del histograma. Entonces, esto también nos dice algo en la estadística. Si los datos no son simétricos, puede ser asimétricos a la izquierda o asimétricos a la derecha. Ahí se ve el ejemplo. Hay veces que en los histogramas hay valores atípicos, ¿sí? Como son esa barrita verde, es un valor atípico. ¿Por qué? Porque son extremadamente altos o bajos en relación a los valores de los datos. Como en la gráfica de cajas. De hecho, una caja es igual a un histograma, nada más que visto desde otra perspectiva. Este puntito verde, si fuera una gráfica de cajas, sería un bigote. Hasta allá se vería como la rayita. Y acá en el centro, donde está el 60 y el 61.2, se ve más conjunto de datos. ¿Ok? ¿Puede identificar las diferentes formas de estos histogramas? ¿Cuál es? ¿A dónde lo pongo? Acá. Asimétrico a la derecha, ¿no? Ahí mero. Ahí en medio. Me pusieron bien papita. Poder volver a intentarlo. Simétrico. Simétrico es simétrico a la izquierda. Pues aquí hay un error. Está mal esto. A ver aquí. Es posible crear un histograma con muestras de cualquier tamaño. Sin embargo, con tamaños de muestra pequeños, los histogramas se ven dispersos y no suelen ser gráficas más adecuadas para su uso. Cuando tenemos al menos 25 o 30 números que mostrar, el histograma proporciona una imagen útil de cómo están distribuidos los datos. Fíjense, este es un histograma con un tamaño de muestra igual a 12. No se ve como un histograma acá como tal, pero con un tamaño de muestra igual a 40, ya se ve más forma de histograma. A mayor número de muestras que tengamos para graficar, más claro se verá nuestro histograma. Resumen, los histogramas muestran distribuciones de frecuencia, numéricos, los histogramas muestran de manera efectiva cantidades moderadas a grandes datos numéricos. Los histogramas muestran la forma de distribución de los datos. Este está un poquito largo porque son gráficos
un montón de gráficos que tienen invitado. La misma empresa de chocolates, de galletas. La gerente de la planta está interesada en el peso de las galletas. Toma una muestra de 12 galletas y pesa cada una de ellas. Puesto que esta muestra es demasiado pequeña para crear un histograma útil, hay otra gráfica que puede utilizar para mostrar datos. Mira. A diferencia del histograma, hay una gráfica que se llama gráfica de puntos, ¿sí? Y esta gráfica de puntos utiliza clases más estrechas y muestra un punto para cada valor de datos. Como los conjuntos de datos grandes, cada punto puede representar más de un valor de datos. La gráfica de puntos es particularmente útil para visualizar cantidades de pequeñas a moderados datos numéricos. Esta gráfica que se ve aquí de puntos es exactamente la misma que esta de histograma, pero pues aquí en histograma dices, ay, se ve medio raro esto con esto, pero aquí ya una gráfica de puntos nos dice en cuanto a gramaje, cuál es el peso en gramos más frecuente en nuestras galletas. Pues ahí se ve, 60 gramos, hay más galletas, hay más frecuencia de galletas. Y también por acá hay una de 60 punto y fracción y 64 punto y fracción. La gráfica de puntos nos permite examinar valores de datos individuales con más precisión. Por ejemplo, una gráfica de puntos muestra el rango de valores de datos y puede ayudar a identificar valores poco comunes o valores atípicos. ¿Okay? También la gráfica de tallos, ¿verdad, profe? Exacto, de hecho la gráfica de tallos y hojas es una gráfica de puntos, pero vista de manera con números. Y con números vista de manera vertical, perdón. No encontraba la palabra. Exacto. Ahora, ¿cuál de estos 3 puntos es un valor atípico? ¿El A, el B o el C? El C. El C. ¿Por qué? Porque su valor está muy lejos del resto de los valores de datos. Por eso es atípico. Gráfico de puntos. Otro gráfico. Se desea evaluar con qué consistencia la fábrica produce galletas con un peso objetivo de 60 gramos. Si ella toma una muestra de aleatoria de 15 galletas, cada una de 2 líneas de producción, ¿cuál sería para ella una manera útil de mostrar los datos? Estamos hablando de el peso objetivo de 60 gramos. Fíjense, la gráfica de valores individuales muestra los puntos de datos individuales para una sola variable o un grupo de variables. Es decir, la gráfica de valores individuales muestra los puntos de datos individuales. Ahí está la primera gráfica que dice, gráfica de valores individuales de la línea 1. Y ahí me dice que la línea 1 me marca galletas desde 59 gramos hasta 62 y fracción gramos. Pero la línea 2, comparada con la línea 1, tiene esa proporción de datos, de galletas, perdón, de gramaje respecto a la línea 1. Entonces estamos graficando las 2 líneas. La escala vertical es para valores de datos. Los puntos se dispersan en dirección horizontal para permitir que veamos todos los valores individuales, aunque algunos sean iguales o estén muy cercanos entre sí. ¿Qué quiere decir esta grafiquita? Que por ejemplo, estos donde hay 2 puntos casi tocando, es porque hay más frecuencia o hay más galletas que pesan eso. Esta, por
ejemplo, esta que es un puntito solo, dice que es una galletita que pesa entre 61.5 y 62 gramos. ¿Sí? ¿Qué más dice esta gráfica? ¿Qué más pueden observar en esta gráfica? ¿Dónde hay más saturación de puntos? Estos tres, ¿no? 59.5. Estos tres puntitos que están aquí abajito, de manera horizontal, vertical, me dice que hay que hay poca dispersión, al contrario, hay poca dispersión de gramaje en galletas que pesan 59.5 alrededor de ese gramaje. O sea, hay muchas galletas que pueden pesar eso, o que están pesando eso. Aquí vemos datos de la línea de producción 1, con pesos de galletas que van desde 59.8 gramos, 58.9 gramos, hasta 62.4. Aunque no hay valores atípicos obvios en este conjunto de datos, podemos ver que la gráfica de valores individuales permite detectarlos con facilidad. A ver aquí, señores. ¿Qué podemos concluir sobre las muestras de galletas de acuerdo con esta gráfica de valores individuales? ¿Qué se concluye? Inciso A. La línea 2 produce galletas con una amplia variedad de pesos. La línea 1 produce galletas con menor peso que la línea 2. A ver, ¿qué se concluye? El La inciso B. B. ¿La B? ¿La línea 1 Sí. produce galletas con menor peso que la línea 2? Sí. Sí. Correcto. Se ve evidentemente el peso de cada galleta. Pero bueno. Entonces, miren, voy a compartir ahorita. Espérenme. Para no irme 100% a lo que dice el entrenador, vamos abriendo el Minitab. Vamos abierto. Para que vean entonces a cada cosa. Bien. Pantalla, toda mi pantalla. Y aquí estoy. Mi valor es mi hoja de ¿cómo se llama? Mis datos originales están aquí. Yo si le doy clic, yo aquí donde dice mostrar carpeta de hojas de trabajo, pues ahí me manda la cuadrilla. ¿Dónde puedo ver todo ese tipo de gráficos que estamos viendo? No lo terminamos de ver. En el menú gráficos. Menú gráfico. Yo le doy clic. Gráfico de dispersión, gráfico de matriz, gráfico de burbujas, gráfico de histograma, gráfico de puntos, gráfico de tallos y hojas, como ahorita mencionaron. Por ejemplo, vamos a ver esta de gráfico de valores individuales, que es el que estábamos viendo antes de cerrar el entrenamiento. Gráfico de valores individuales. Dice, ¿con una sola Y o con múltiples Y? Acuérdate que la Y es tu variable de salida. Pues tenemos una sola Y. Pero ¿tienes simple o tienes grupos? No, tengo grupos. Porque son varias posibles causas que le afectan a mi Y. Le voy a dar a aceptar. Y me dice, variables de gráficas. Y automáticamente, mira, si yo doy clic en variables, del lado izquierdo me pone las columnas que son propias de variables, no de datos categóricos.
Si le doy clic en categorías, me pone en el lado izquierdo la columna de datos que son categóricos. A ver si yo le digo, grafícame la variable de porcentaje de desperdicio del cuero y compáramela con el modelo, con la piel artículo y con las piezas por lote. Ahí está. Le voy a dar a aceptar. ¿Qué me hizo? Hizo un desmadre. ¿Por qué? Porque me está poniendo en la misma gráfica mi desperdicio de cuero en el eje de las Y y las tres categorías que le dije, piezas por lote, piel artículo y piel modelo, en una misma gráfica. No se alcanza a ver nada. ¿Qué me trata de decir? Pero podemos hacerle múltiples gráficas, a ver si me sale, en paneles separados de la misma gráfica con la misma Y. Es decir, que me muestre una gráfica de cada panel, pero respetándome el mismo eje de las Y. Le doy a aceptar, y me tiene que mostrar tres gráficas. Chicago. Ah, no, ya sé. Gráficas de precio individual. Con grupos. Vamos a hacer uno por uno. Ejemplo, modelo. Aceptar. ¿Qué estoy graficando? A ver, ¿quién me puede decir qué estoy tratando de interpretar ahí con una gráfica de valores individuales? ¿Qué se ve? El que está en el eje de las X, ¿qué datos son, profe? Son los modelos. Ah, ok. Contra el desperdicio. ¿Es el porcentaje individual del desperdicio de cada piel? No de cada piel, de cada modelo. De cada modelo. Ajá, de cada modelo. Por ejemplo, esta nube de puntos, si se fijan, difícilmente me dice algo. Yo siempre veo un chingo de pequitas en una gráfica. Pero si me voy al detalle, dice que la accordion back, que es esta accordion back, la dispersión que hay en cuanto al desperdicio oscila entre el 40 y el 50% de desperdicio. Son estos cuatro valores. La Dakota Clutch Wire, que es esta, tiene desperdicios que van desde el 25%, ¿por qué digo 25%? Porque está aquí entre el 2 y el 3. Y también tiene un dato atípico que anda por acá, en el 50%. Pero si te fijas, no me sirve una gráfica de puntos como para ver la proporción de desperdicio de cada modelo.
Me serviría más una gráfica de cajas. ¿Sí? Porque en la gráfica de cajas voy a ver la dispersión que hay de cada modelo respecto a su desperdicio. No sé si eso ibas a decir. ¿Sí o no? Mira, gráfico de cajas, misma situación. Modelo con desperdicio. Me voy a cajas, grupo, la variable es desperdicio y modelo. Fíjense la diferencia de gráfico. Mismos valores, distinto gráfico. ¿Qué diferencia ven? De hecho, déjenme copiar esta. Enviar ¿a dónde dice? Report path. Y también está. Enviar y me voy al report path. Ahí están. Dos gráficas distintas, misma información. ¿Cuál sirve más para analizar datos de este tipo? ¿Igual? ¿Las dos igual? ¿O prefieren una que a otra? ¿Y por qué? ¿Me están entendiendo o estoy hablando lo que? Profe, ¿cómo interpretaríamos la gráfica de cajas? Te va, la gráfica de cajas. Fíjate. Acuérdate que una caja es la dispersión que hay en un valor determinado. Por ejemplo, en esta gráfica de cajas de aquí, más grande, en esta gráfica de cajas me dice que la bolsa llamada accordion bag tiene una dispersión. Bueno, voy a la gráfica. Y es un reporte. Tiene una dispersión ahí está, mira, me posiciono en la caja del accordion bag, pongo el puntero ahí y me dice que son 4 accordion bags muestreadas y que de esas 4 accordion bags muestreadas, el cuartil 1, que es lo que estamos viendo en la clase, me dice que el 25%, ¿cuánto es el 25% de 4? 1. Me dice que que ese 25% del desperdicio de esos 4 pinches acordeones bags, me dice que es 44% de desperdicio. ¿Ok? Y que el cuartil 3 es el 75% de los desperdicios de esas muestras, son el 50% de desperdicio. Me reporta el 50% de desperdicio. ¿Qué quiere decir esto? Que, pues de entrada, yo estoy viendo que el accordion bag tiene, de esas 4 muestras, tiene una dispersión pequeña en comparación a las demás. ¿Por qué? Porque chécate esta Backpack Marisa. La Backpack Marisa tiene una pinche cajot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 a que va desde un 0.20 y piquito % de desperdicio hasta un casi 60% de desperdicio. Oye, pero ¿por qué tiene una dispersión tan amplia si nada más son 3 muestras?
Aquí dice n igual a 3, para que te des una idea. El 25% de esos 3 muestras dice que desperdiciaron 25% de desperdicio. Y el 75%, que es el cuartil 3, desperdiciaron el 58%, casi 59% de desperdicio. O sea, está rarísimo. ¿Cómo la backpack puede desperdiciar tan poquito y al mismo tiempo desperdiciar tanto? Es como los novios de Laura en la clase. Este cabrón es el que se enoja porque llegas tarde y este es el que siempre está puntual y no te la hace de pedo. ¿Sí me explico? O sea, es muy variable, por eso tiene una amplitud larga. Una caja chiquita significa que es poca dispersión, como esta, la Shopper Mini. La Shopper Mini, son 2 pinches muestras, 2 Shoppers Mini, pero las 2 andan desperdiciando muy similar. ¿Qué tan similar? Y con el eje andan entre el 30 y el 27% de desperdicio. No sé si me expliqué, quien me preguntó. Sí, profe. Sí, seguro. Profe, Hey, entonces más o menos para entenderlo un poquito más, en esta gráfica de caja, el cuartil 1 nos puede demostrar que un cuartil, que una tarima, por así decirlo, desperdició el 25% y otra tarima nos está desperdiciando el 75%. Eso es lo que nos quiere decir. no. Cuartil 1, el cuartil 1 es el 25% de los datos. El cuartil 2 es el 50% de los datos. El cuartil 3 es el 75% de los datos. Y el cuartil 4 es el 100% de los datos. Y Minitab, en este caso, en las gráficas de cajas, Minitab nos arroja la información de los cuartil 1 y del cuartil 3. ¿Por qué? Porque el cuartil 1 es apenas el 25. Estamos de junio votando. Y ya fuimos a las urnas a votar por nuestro partido, nuestro candidato de nuestra preferencia. Y las muestras que se están haciendo al momento, obviamente son muestras, antes de que se acabe la elección, son muestras con una tendencia, porque no hay alguien contabilizando votos. Se contabilizan votos hasta que se cierra la urna, ¿estamos de acuerdo? Ya se cerró la urna, ya no hay nadie que pueda venir a votar, cerramos y ahora sí, cabrones, a votar. Pero sí hay gente que está fuera de los módulos de votación y está entrevistando a la gente. Oiga, ¿y cómo le fue? ¿Votó por PRI, por PAN o por PRD? O por ya sabes quién. Ojalá y no voten por ese cabrón, man. Bueno. No, pues por el PRI. Entonces ahí lo va registrando, por el PRI. No, pues por el PAN. No, por el PRD. No, pues bla, bla, bla. Entonces, esa información preliminar se empieza a graficar y ustedes van a ir viendo en las noticias. El 25% de la población del estado de Guanajuato está demostrando que el PAN va a la mayoría. ¿Qué quiere decir? Que es apenas el 25% de los datos de la gente encuestada. El 25%. ¿Sí? El cuartil 13 significaría el 75% de toda la gente que encuesté me está diciendo que el PRD lleva un 50% de votos. Si fuera, en vez de una bolsa, fuera las votaciones, me diría, el cuartil 1 es el 25% de la población encuestada dice que tiene un 44% de posibilidad de que gane el PAN, porque es el 25% de los datos, es mi cuartil 1. Pero si quiero ver el cuartil 3 es el 75% de los datos, perdón, el 75% de las personas encuestadas. Y el 75% de las personas encuestadas me dice que 51%
existe la posibilidad de que gane el PAN. ¿Y para qué me sirve ver el cuartil 1 al cuartil 3? Te sirve bastante, porque si tú ves la mediana, ¿qué es? Dijimos, ¿qué es la mediana? A ver, ¿qué es la mediana? Punto central de los datos de menor a mayor. Ajá, el punto central. Y aquí la mediana me dice que es 47%. O sea, tiene lógica mi caja. Fíjate que esta caja está proporcional. 44, cuartil 1, 43, cuartil 3, perdón, 51, cuartil 3, y el dato del medio es 47. Casi, si tú sumas 44 más 51 y lo divides entre 2, estoy casi seguro que te da 47 y piquito. Chécate, esta rayita del medio es la mediana. Hay cajas que su mediana no la tienen en el centro, como esta de acá, mira. La mediana está más pegada a 43% que en el centro. O sea, no quiere decir que una caja se distribuye de manera normal. Es como ahorita el quiz que estábamos haciendo de los histogramas. Hay histogramas asimétricos, hay histogramas simétricos, cargados a la izquierda y cargados a la derecha. En pocas palabras, esta caja de aquí, esta de la estela regular, es un histograma que se carga más hacia la izquierda, porque la mayor concentración de datos está en la izquierda que en la derecha. Tan solo vean aquí dónde está el centro de los datos, está aquí. Está aquí. No sé si expliqué no claro este tema. Sí, profe. Bien. A ver, señores, vamos a dejarle hasta aquí el día de hoy. Tengo que ir a hacer unas compras, pero el otro viernes podemos seguir con más gráficas y ya me interesa mucho ver el tema de pruebas de hipótesis. Pruebas de hipótesis para que entendamos cómo se acepta o cómo se rechaza el valor P. Por favor, practiquen en el Minitab, metan datos de lo que quieran. ¿Cómo le puedo hacer, profe? A ver, si te gusta el fútbol, mira, métete a la página de la Federación Mexicana de Fútbol y en la parte que dice estadísticas, descárgalas, cópialas, pégalas en Minitab y haz tus análisis. ¿Cuál es el equipo con más probabilidad de ganar? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Juega con números. ¿Vale? Profe, ¿y un libro que nos recomiende? Uy, muchísimos, Laura. Mira, el mejor es el Montgomery, el Douglas Montgomery. Te lo voy a escribir aquí en el chat. Douglas Montgomery. Estoy escribiendo al revés. Douglas Montgomery. Es el librazazazo de estadística. El Humberto Gutiérrez. Está más fácil, pero te sirve. Estadística. Libro de estadística. Gracias, profe. ¿Vale? Muy bien, señores, pues los dejo. Repasen un poquito y nos vemos el lunes en clase. ¿Va? Gracias, profe. Gracias, profe. Profe, hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches. Buen fin de semana, profe. Gracias.